Para comprender el plurilingüismo y el dialogismo, debemos recordar que Bakhtin nació en Rusia en 1895 y creció en medio del rigor de la dictadura stalinista, muy recelosa con los intelectuales. De esta forma se puede entender por qué razón, si Bakhtin escribía desde 1929, solo publicó hasta 1963. Por fortuna, en ese año aparece el libro Problemas de la poética de Dostoyevsky, que explora un concepto como el de polifonía, uno de los más utilizados en el ámbito académico. En la cultura popular en la Edad Media del Renacimiento, se encuentra casi todo lo relacionado con el carnaval en la literatura. Por su parte, Teoría y Estética de la Novela está compuesta de una serie de artículos en los que hay un intento muy bien logrado por abordar el género de la novela. Precisamente de la lectura de Teoría y Estética de la Novela emerge lo siguiente. Por un lado, la necesidad de estudiar el lenguaje sin prescindir de sus dimensiones ideológicas. En el horizonte de los estudios literarios de Bakhtin estaba el llamado formalismo ruso, que se centraba en las dimensiones gramaticales, fonéticas, fonológicas y sintácticas de la lengua. En contraposición a sus colegas formalistas, Bakhtin afirmaba que el lenguaje está saturado ideológicamente, que el lenguaje es una concepción de mundo. En segundo término, Bakhtin impulsa los estudios sobre la novela. Nuevamente acá se percibe su polémica frente a los formalistas rusos, quienes fueron más proclives a valorar la poesía, en donde encontraban mayores posibilidades estéticas. Bakhtin confronta esta idea y convierte a la novela en un género estéticamente rico, no solo porque allí el lenguaje adquiere diversas formas, sino porque es el sitio de la confrontación ideológica. En un tercer punto está su concepción de sociedad como colectivo múltiple, en el que no predomina una idea. Para Bakhtin, la sociedad está integrada por variadas voces, es polifónica. Cada voz, una mirada, cada mirada, una concepción de mundo. En Moscú, en Madrid, en Bogotá o en el pueblo más apartado del mundo, Bakhtin imaginaba a la sociedad como un conjunto de individuos que, por su historia personal y colectiva, son habitados por diversas ideologías, visiones de mundo y valoraciones de mundo. Las relaciones sociales se convierten así en un espacio para la polémica y el intercambio de ideas. Los individuos expresan su mirada y son sujetos sociales gracias al lenguaje. Pero, ¿cómo influye eso en la literatura? Observémoslo desde una afirmación fundamental. La novela es la diversidad social organizada artísticamente del lenguaje y a veces de lenguas y voces individuales. Todas las visiones de mundo que los sujetos sociales debaten en su vida cotidiana son asumidas por la novela, que es el crisol de múltiples ideologías. De esta forma, el género expresa el plurilingüismo, muchas lenguas entendidas como muchas ideas en confrontación, y el dialogismo, esto es, el diálogo estético, mediado por la ficción entre esas lenguas. La novela explora el mundo y la condición humana a partir de la consideración de la palabra como idea. ¿Por dónde penetra el plurilingüismo en la novela? Bakhtin se refiere a 3 categorías que tal vez todos conocemos. En primer lugar está el autor o autora, es decir, el ser humano de carne y hueso que en ocasiones expone sus puntos de vista en la novela. Pensemos en Rosario Castellanos, Humberto Eco, Miguel de Cervantes, para solo recordar algunos de los miles de nombres. De acuerdo con Bakhtin, su visión se inmiscuye directamente y en ocasiones en forma de enunciados en las diversas novelas que han escrito. También existe el narrador o los narradores. El narrador es la voz que cuenta la historia dentro de la novela y existen diversas categorías en las que lo podemos apreciar. El que está por fuera de la historia, el que es personaje, el que está cerca de lo que narra pero no es un personaje, por ejemplo. Tal vez en mayor número que los autores, la literatura universal está llena de narradores,
Algunos de ellos incluso no son seres humanos. Asimismo, aparecen los personajes, quienes no solo ejecutan las acciones, sino que encarnan diversas visiones de mundo y contribuyen al dialogismo en la novela. Incluso podemos recordar El gallo que cuidan dos ancianos en El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez, pero también La muerte, El futbolista, El presidiario y muchos más. La literatura arroja al mundo miles de seres que nos hablan y conmueven. El plurilingüismo y el dialogismo se puede observar de igual forma a partir de las estratificaciones del lenguaje literario, especies de capas que aparecen a la vista del lector de acuerdo con su capacidad de percepción. Desglosaremos las 4 formas fundamentales de las cuales habla Bakhtin: por géneros, literarios o no, por profesiones, por estratos sociales y por periodos o épocas. ¿Qué géneros puede recibir la novela? Todos. Acá recordaremos algunos. La prensa, como en la novela colombiana Historia secreta de Costaguana de Juan Gabriel Vázquez. La religión se percibe, por ejemplo, en Siddhartha de Hermann Hesse o La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. La política toma forma en Santa Vita de Tomás Eloy Martínez o Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, para solo recordar 2 nombres ilustres. La radio, el cómic y muchos más discursos cruzan la literatura. También, por supuesto, la misma poesía, como en el ejemplo que está en la tabla. El plurilingüismo y el dialogismo se activan en la novela también a partir de los discursos de las profesiones. Músicos, caballeros andantes, médicos, políticos, abogados, cientos de profesionales recorren la ficción. También están como presencia recurrente los militares de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, El general en su laberinto de García Márquez y Agosto de Rubén Fonseca, a quienes se pueden sumar el famoso coronel Aureliano Buendía de 100 años de soledad. Los odiosos estratos sociales son otra forma de integrar lenguas, es decir, visiones de mundo en la novela. Cierta arrogancia de los ricos aparece, por ejemplo, en Los felinos del canciller de R.H. Moreno Durán. Los pobres, por su parte, con todas sus penitencias y virtudes, visitan novelas como Casa de vecindad, de José Antonio Osorio, o El fantasista, de Rivera Letelier. Por su parte, la clase media se encontraría en ejemplos como La noche de la usina, de Eduardo Saqueri. Sin duda, podemos conformar un fresco social desde la novela. Dentro de la estratificación que plantea Bakhtin, tenemos por último la que tiene que ver con épocas o periodos. Tal vez las novelas más difíciles de leer porque muchas de ellas fueron escritas en el pasado o tienen expresiones extrañas. Aunque también hay algunas creadas en nuestros tiempos, como Maluco de Napoleón Bacino Ponce de León. Todas tienen una dimensión ideológica fuerte, pero en ocasiones atemorizan por su lenguaje y estructuras. ¿Quién no se ha sentido extraño al leer las primeras líneas del Quijote? Llegamos a las conclusiones y sugerencias. La propuesta de Bakhtin privilegia el diálogo entre las voces en una misma novela, esto es, pone en primer plano la polémica interna que en el fondo es una polémica social. Todas las voces que penetran en la obra, sea por medio de autores, narradores o personajes, o de las diferentes capas narrativas, se ponen en confrontación. Las ideas de Bakhtin marcan un camino metodológico: abordar los estratos más significativos de una novela, rastrear sus sentidos y comprender las polémicas que se establecen en el ámbito de las valoraciones del mundo. Eso puede ser una buena forma de operar para disfrutar de los tejidos profundos de las obras. Por último, como género cercano a la novela, que comparte algunas de sus características, el cuento también podría ser abordado bajo esta perspectiva.